La sombra de la viuda. Las instalaciones eran un caos. Las gruesas puertas blindadas de acero se habían cerrado de golpe, aislando a los escuadrones de agentes de Hydra en secciones separadas. Las sirenas de emergencia sonaban y las luces rojas parpadeaban por los estrechos pasillos. Algunos guardias comprobaban frenéticamente sus radios, pidiendo informes de situación, pero solo recibían estática. Otros sujetaban con fuerza sus rifles, escudriñando los pasillos poco iluminados con creciente paranoia. Tony caminaba entre ellos, un fantasma vestido con el equipo de Hydra robado, la visera bajada y el rifle colgado del hombro. Se movía con cuidado, sin precipitarse ni vacilar, como un soldado sin rostro más que obedece el protocolo de bloqueo. Y pensar que construyeron algo así a la intemperie. Nadie le cuestionó. Y ese sería su primer error. Dos guardias de Hydra estaban junto a un control de seguridad, murmurando en voz baja. Tenían los dedos cerca de los gatillos, con los nervios a flor de piel. El repentino cierre les había puesto nerviosos. Tony se acercó con pasos medidos y se detuvo justo antes de que lo vieran. Examinó el entorno. Una gran tubería industrial corría a lo largo del techo, marcada con etiquetas amarillas descoloridas de advertencia. Vapor a alta presión. Un panel de mantenimiento estaba atornillado cerca de la esquina. Se le ocurrió una idea. Sus nanocitos se transformaron en una pequeña multiherramienta y desenroscó los tornillos en silencio. 1, 2, 3. El último tornillo se aflojó. Colocó un pequeño explosivo. Solo haría un sonido pop, pero lo suficientemente potente como para romper la articulación inestable. Muy bien. En el momento en que el panel se movió, la tubería gimió. La creciente grieta produjo un siseo de vapor, aumentando la presión. Tony dio un paso atrás, esperó y tiró los pernos al suelo, cerca de la tubería. Uno de los guardias se dio cuenta. ¿Has oído eso? El más alto se volvió, frunciendo el ceño. Le dio un codazo a su compañero. Echa un vistazo. El segundo guardia vaciló y luego se adelantó. En cuanto llegó al panel suelto, Tony activó el explosivo. El vapor sobrecalentado salió disparado de la tubería fracturada, envolviendo la cara del guardia en una nube hirviente. Arguk. Un grito ahogado salió de su garganta y su piel se ampolló al instante. Cayó al suelo, retorciéndose como un gusano. ¿Qué coño? Su compañero retrocedió, con los ojos abiertos de horror. Tony ya se estaba moviendo. Caminó por detrás del segundo guardia y le rodeó la garganta con un brazo, cortándole el grito. El hombre forcejeó, pataleando salvajemente, pero el agarre de Tony era férreo. Se mantuvo firme hasta que el cuerpo del hombre quedó inerte. Luego se dirigió al primero. El guardia aún se retorcía, con la cara irreconocible, y el vapor de su piel en ruinas. Bueno, murió tras retorcerse un rato. 2 menos. Tony arrastró los cadáveres hasta la habitación de su derecha y los tiró dentro de un gran bidón de basura. Luego volvió y colocó el panel suelto en su sitio, sellando la brecha. Sin testigos. Ni pruebas. Más adelante en el pasillo, otro agente de Hydra patrullaba solo, comprobando las puertas de seguridad. Tenía el rifle preparado, pero estaba distraído, refunfuñando por el repentino cierre. Tony lo acechaba desde arriba. Se movía por una pasarela de mantenimiento, silencioso como una sombra. Cada paso estaba calculado. Las rejillas metálicas apenas hacían ruido bajo su peso. Observó los movimientos del guardia, analizando su ruta. La sincronización tenía que ser perfecta. Cuando el guardia se detuvo bajo una viga de apoyo, Tony activó su modo invisible y voló por detrás del guardia. A continuación, desenganchó con cuidado la funda del hombre. El guardia se puso rígido. ¿Pero qué? Tony no le dejó terminar. Le dio un puñetazo en la garganta para que dejara de hacer ruido. Luego agarró al guardia por la garganta y se elevó. Tony flotaba en el aire. Las botas del hombre rozaron el suelo al ser levantado de sus pies, las manos arañaron los brazos de Tony, pero lo único que sus uñas arañaron fue la armadura de su mano. Tony giró. ¡Crack! El cuello se partió limpiamente. Tony cogió el cuerpo y lo metió en un hueco de mantenimiento. Las sombras se lo tragaron entero. Sin alarmas. No hay sangre. Solo otro agente desaparecido. Es hora de cazar a mi próximo objetivo. 2 guardias más estaban apostados en un estrecho pasillo, de pie cerca de una caja de conexiones eléctricas expuesta. Estaban inmersos en una conversación, ajenos a todo. Tony se agazapó cerca del borde del pasillo, con los ojos escrutando la zona. La caja de empalmes era vieja, cubierta de capas de polvo y óxido, con gruesos cables que salían de ella.
Un rápido escaneo con su HUD mostró alto voltaje. Perfecto. Tony desenganchó el rifle y apuntó, no a los guardias, sino al techo. Sonó un único disparo suprimido, que dio en una rejilla de ventilación suelta. Clan. Los guardias levantaron la cabeza. ¿Qué demonios ha sido eso? Uno se adelantó con cautela. El otro cogió su radio. Tony hizo su movimiento. Se abalanzó desde las sombras, agarró al primer guardia y lo empujó violentamente contra la caja de conexiones expuesta. Su cuerpo se paralizó cuando miles de voltios le atravesaron. Su compañero apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Tony le diera un puñetazo en la garganta, rompiéndole la tráquea, y le diera una patada en la rodilla, obligándole a caer. Luego agarró la cara del segundo guardia y la estampó contra los cables crepitantes. Saltaron chispas. El olor a carne quemada llenó el aire. Carne asada, Ark. Ahora, carne quemada. Sus cuerpos se sacudieron y luego se quedaron inmóviles. Tony dio un paso atrás, viendo las luces parpadear por un breve momento antes de estabilizarse. Una vez más, no hubo alarmas. Siguió moviéndose. Un único oficial se apresuró a atravesar un pasillo lateral, probablemente en dirección al centro de mando. A diferencia de los demás, este tenía rango, como pudo comprobar Tony por las insignias de su uniforme. Eso lo hacía valioso. Tony se movió rápido, siguiéndolo por los oscuros pasillos. Sus nanocitos se movieron y formaron un cuchillo. El oficial no percibió el peligro hasta que fue demasiado tarde. Un agarre firme en su hombro. Un cuchillo en la garganta. El agente se ahogó, con las manos arañando la hoja que le presionaba la yugular. SHHH, le susurró Tony al oído. Si haces ruido, morirás dolorosamente. El oficial gimió. ¿Dónde está Víbora? El oficial vaciló. Tony apretó más la hoja. Una gota de sangre se deslizó por su cuello. En nivel 3, balbuceó. Ala de seguridad. Tony exhaló. Buen chico. Luego giró el cuchillo. El cuerpo del oficial se desplomó en las sombras. Tony decidió matar a todos los agentes de Hydra primero, así que solo hizo eso. También fue sigiloso. Mató a todos los guardias de los 2 primeros niveles con accidentes ambientales y sigilo y escondió los cuerpos por toda la base. Luego se dirigió al tercer nivel. El ala de seguridad estaba cerca. Podía verla. Puertas reforzadas, un escuadrón adicional de agentes de Hydra apostados cerca. Víbora estaba dentro. Tony trató de ver a través de la pared, pero no pudo. Era de un material especial. TSK. Tengo que ajustar el visor más tarde, necesitaba una última jugada. Tony vio un sistema de extinción de incendios cerca del techo. Era uno de los pocos sistemas aún operativos. Simplemente disparó al sensor desde las sombras. BZZZT. La alarma de incendios chilló. Pánico. Los guardias se sobresaltaron, distraídos por el repentino estruendo. Era todo lo que necesitaba. Tony se movió como un fantasma, deslizándose a través del caos, silenciando a cada guardia antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Un cuchillo en la garganta. Un cuello roto. Un golpe preciso en la sien. Para cuando se apagó la alarma, el ala de seguridad estaba empapada de silencio. Tony se acercó a la puerta y apoyó la palma de la mano en el panel de control. La interfaz de su traje hizo su magia. Acceso concedido. El ala de seguridad estaba en un silencio espeluznante. La pesada puerta blindada se abrió siseando, revelando una escena que Tony no esperaba. Había cuerpos en el suelo, contorsionados de formas que denotaban una eficiencia brutal. Miembros doblados en ángulos antinaturales. Los cuellos se retorcían bruscamente. Algunos cadáveres llevaban marcas de armas electrificadas, mientras que otros tenían la garganta aplastada y el rostro congelado en medio de un grito. Tony entró con cautela, su visor escaneó la habitación. No había restos de disparos. Ni casquillos gastados. No se disparó ninguna alarma durante la pelea. Esta gente nunca tuvo la oportunidad de disparar. Su mirada se posó en la pieza central de la masacre. Madame Víbora. Estaba sentada contra la pared del fondo. Llevaba puesto su traje de cuero negro. Un látigo colgaba de sus dedos rígidos, enrollado inútilmente. Pero fue su rostro lo que atrajo la atención de Tony. No tenía ojos. Tony exhaló bruscamente. Interesante. Se agachó junto al cuerpo y Sud hizo un escáner forense. No hay señales de heridas de vacilación. Quienquiera que hiciera esto buscaba la máxima eficiencia, derribos rápidos y brutales, sin desperdiciar movimientos. Los patrones eran demasiado familiares. Lo había visto antes.
Se volvió hacia el agente muerto más cercano, girando ligeramente el cuerpo. Marcas de quemaduras en el pecho. Pequeños puntos de entrada circulares, dardos eléctricos de alto voltaje. Y la articulación se rompe, los labios de Tony se apretaron en una fina línea. Golpes de bastón. Clásico. Se golpeó el muslo con los dedos al darse cuenta. Las tráqueas aplastadas, las clavículas rotas, la brutalidad calculada, este era un tipo muy particular de lucha. Uno que solo un puñado de personas en el mundo podía ejecutar con una precisión tan despiadada. Y él conocía a uno de ellos muy bien. Nat. Tenía que ser ella. Nadie más tenía esta mezcla exacta de habilidades. Rápida. Preciso. Abrumadora en el cuerpo a cuerpo. Ella no solo los había matado, los había humillado. Ninguno de estos tipos siquiera pudo disparar. Pero, ¿por qué llevarse los ojos de víbora? Tony frunció el ceño, levantándose y escudriñando el resto de la habitación. Si había sido Natasha, ya se había ido. Ningún rastro persistente, ninguna huella accidental. Nada. Había venido, hecho su trabajo y desaparecido como un fantasma. Levantó la vista y vio una rejilla de ventilación rota, jajajaja, joder. Bueno, una profesional es una profesional. Hay que reconocerlo. Debió de ver el coche y me siguió hasta aquí o estaba en una misión secundaria. Y los ojos, si tuviera que adivinar, sus ojos deben abrir algo bueno, algo así como una bóveda o puertas, y lo que hay más allá debe ser muy valioso. ¿Qué tiene Hydra que sea tan valioso para que la viuda negra se arriesgue a infiltrarse en una base enemiga? ¿Una nueva cepa de SSS? ¿El Tesseracto? ¿O la IA de Zola? Tony rápidamente hizo otro escaneo de la habitación. Quería extraer algunos datos, pero se dio cuenta de que todo estaba borrado. Así que, sin perder tiempo, fue a la armería y colocó una bomba de nanitos. Luego salió de la base y voló alto en el aire y activó la bomba. ¡Boom! El suelo tembló a causa de la explosión y las instalaciones se vieron envueltas en una ardiente explosión. Las llamas rugieron, tragándose todo lo que encontraban a su paso, el metal se dobló y se fundió bajo el calor extremo. Los escombros volaron por todas partes, estrellándose contra el bosque circundante. Tony lo observó todo arder, y luego se fue volando. En algún lugar lejano una mujer vestida con un traje negro observaba la explosión de la base. Su largo cabello ondeaba con la brisa. Su rostro estaba cubierto por una máscara negra, dejando a la vista sus penetrantes ojos verdes. Su teléfono sonó. Atendió la llamada. Misión cumplida. Pero había alguien más que yo que iba tras víbora. Quienquiera que fuese, voló la base. Buen trabajo, dijo una voz masculina al otro lado de la línea. Ahora vuelve a tu misión anterior. Enviaremos a otra viuda para que investigue a nuestro amigo desconocido. Sí, señor. La línea se cortó. La mujer colgó el teléfono y se alejó de la base en llamas. Desapareció en la noche. Fusionando hombre y máquina. De vuelta a las instalaciones, el traje de Tony había funcionado bien, pero no era perfecto. La falta de escáneres adecuados a través de las paredes reforzadas, la dificultad para violar el sistema de seguridad y la pequeña fluctuación de energía tras un uso prolongado del modo sigilo y transformación de la ropa, todo eso había que arreglarlo. Cuando entró en su espacio de trabajo, Hermes le dijo: Bienvenido, jefe. Resultado de la misión: 92% de éxito. Sin embargo, he detectado varios casos en los que la eficacia del traje podría mejorarse. Tony sonrió y desactivó su traje. Los nanocitos volvieron al reactor de arco. Sí, sí. No me lo restriegues. Ya tengo una lista de cosas que ajustar. Sacó un plano holográfico del traje de nanocitos. El diseño brillaba en el aire, con capas de datos recorriendo la pantalla. Muy bien, manos a la obra. Primero, tocó el módulo del escáner, ampliando sus esquemas. El visor. Esos bastardos de Hydra usaron algún tipo de material para bloquear mis escaneos. Necesito una solución. Comenzó a ejecutar simulaciones, analizando qué materiales podían bloquear su actual conjunto de sensores. Tras unos minutos, llegaron los resultados. Sus paredes estaban revestidas con un revestimiento compuesto de grafeno mezclado con trazas de aleaciones antivigilancia, informó Hermes. Tony exhaló y se frotó la barbilla. TSK. ¡Qué fastidio! Sus dedos se movieron rápidamente por la interfaz holográfica, haciendo ajustes. Actualización No 1. Escáner multifase 1, añadido un modo de escaneo alternativo que utiliza pulsos sónicos de baja frecuencia para cartografiar estructuras bloqueadas por los escáneres tradicionales.
2. Ha integrado el seguimiento de partículas por infrarrojos, lo que le permite rastrear movimientos a través de materiales densos. 3. Construyó un filtro de resonancia cuántica, capaz de detectar señales ocultas tras amortiguadores electromagnéticos. Actualización del escáner completada. Aumento estimado de la eficiencia. 68%, anunció Hermes. Tony sonrió. Eso debería darme ventaja la próxima vez. Sigue ejecutando las simulaciones y amplifícalo hasta el 80% o más. A continuación, inicio el proceso de producción. Afirmativo, respondió Hermes. A continuación, se centró en la distribución de energía del traje. Aunque ya estaba a la vanguardia, necesitaba un poco más de eficacia para garantizar la continuidad de las operaciones de combate. Actualización No 2. Red de energía mejorada 1, aumento de la producción de energía en un 5% mediante un avanzado tejido superconductor basado en nanitos. 2. Se ha optimizado el sistema de enrutamiento de energía, garantizando una redistribución más rápida de la carga entre los distintos módulos. 3. Instalación de un microreactor secundario para suministrar energía de emergencia en caso de que las fuentes primarias quedaran inutilizadas. Eso debería evitar sorpresas desagradables, murmuró Tony mientras finalizaba los esquemas. Legión, te toca esta vez. Haz varias simulaciones y envía los datos a Hermes. Hermes, tú te encargarás del proceso de producción. Afirmativo, respondieron ambas IAs al mismo tiempo. Por último, el mayor reto era crear una nueva clase de drones diseñados para manejar situaciones como los sistemas de seguridad de Hydra, basados en el aire y analógicos. Aunque los antiguos son buenos, quería crear algo específico para manejar todo tipo de seguridad. Se reclinó en su silla, pensando. Si no puedo piratear sus sistemas a distancia, necesito algo que pueda entrar y hacer el trabajo sucio por mí. Sus manos volaron por la holopantalla, diseñando dos tipos de microdrones especializados. Drones MITE, microinfiltración y espionaje táctico. 1. Estos diminutos drones con forma de araña podían saltarse físicamente los sistemas analógicos, recableando directamente los circuitos o accionando manualmente los interruptores dentro de instalaciones cerradas. 2. Equipado con cortadores de nanoplasma, capaces de rebanar silenciosamente cerraduras mecánicas y paneles de seguridad. 3. Pueden anular los sistemas de seguridad manuales, forzando la apertura de puertas, cajas fuertes y cámaras acorazadas sin necesidad de un pirateo tradicional. WASP, Wireless Adaptive Surveillance Probes, 1, diseñado para acoplarse a cables de fibra óptica e interceptar manualmente flujos de datos, eludiendo las medidas de seguridad no inalámbricas. 2. Podían desplegar un circuito físico de derivación, engañando a los sistemas con escuchas aéreas para que creyeran que seguían operativos mientras alimentaban datos falsos. 3. Utilizaba procesadores de enlace neural de alta velocidad para analizar patrones de seguridad y predecir las siguientes secuencias de bloqueo. Tony sonrió satisfecho mientras completaba los diseños. Veamos cómo Hydra bloquea esto. Era más de medianoche, pero dormir era un concepto extraño cuando estaba a punto de hacer algo revolucionario. Sus IAs, Hermes y Legión, estaban realizando simulaciones en los drones MITE y WASP, asegurándose de que podían operar sin problemas contra la seguridad de Hydra. Pero Tony. Él estaba trabajando en algo aún más ambicioso. Proyecto Internal Nanite Integration. Tecleó una secuencia en su consola, haciendo aparecer un detallado modelo anatómico de su propio cuerpo, girándolo en el aire. Cada arteria, cada vena, cada vía nerviosa, mapeadas hasta el más mínimo detalle. Muy bien, hagamos que esto funcione sin convertirme en un tumor andante, murmuró Tony. Esto no era el suero Aegis. Ese proyecto había sido sobre bionanitos externalizados que aceleraban la curación a nivel celular. Pero lo que quería ahora era diferente. Necesitaba que los nanites se integraran perfectamente en su torrente sanguíneo, que se fusionaran con sus funciones biológicas sin provocar rechazo ni fallos catastróficos. No era fácil. Rechazo de nanocitos. Su sistema inmunitario trataría inmediatamente a los nanites extraños como invasores e intentaría destruirlos. Consumo de energía. Se necesitaría un suministro constante de energía para mantener operativos los nanites dentro de su cuerpo. Sincronización neurológica. Los nanocitos debían responder instantáneamente a sus pensamientos sin necesidad de órdenes externas. Toxicidad y coagulación. Un error de cálculo podría provocar coágulos en el torrente sanguíneo y provocar un derrame cerebral o algo peor. Necesitaba una interfaz biocompatible, algo que permitiera a los nanites fusionarse con su cuerpo a un nivel fundamental. Y entonces se dio cuenta.
Se puso la mano en la frente y sintió el sutil calor de la gema en el cráneo. La gema del infinito ya había potenciado su inteligencia mucho más allá de los límites humanos, permitiendo a su cerebro procesar información a velocidades que ninguna persona normal podría comprender. Si podía utilizar su firma energética para estabilizar los nanocitos, estos funcionarían como una extensión de sí mismo en lugar de como objetos extraños. Tony sonrió. Es hora de romper las reglas de la biología. La fórmula Nanite Symbiosis Compound durante las 12 horas siguientes, realizó cientos de cálculos, sintetizando posibles fórmulas a nivel molecular. Sus manos trabajaron sin descanso, mezclando proteínas sintéticas con nanomateriales cuánticos, creando una forma totalmente nueva de fusión bionanita. Paso 1. Integración celular adaptativa. Modificó los nanites para que imitaran a las células madre, engañando a su cuerpo para que los reconociera como parte de su sistema. Esto evitaría el rechazo y les permitiría autorrepararse como células naturales. Paso 2. Enlace neural cuántico. Utilizando la frecuencia de la gema del infinito, creó una interfaz neuroeléctrica que permitía a los nanocitos enlazar directamente con sus sinapsis. Sin órdenes externas. Sin retrasos. Sus pensamientos serían el sistema de control. Paso 3. Fuente de energía infinita. Los nanocitos no dependerían de una fuente de energía convencional. En su lugar, extraerían energía directamente de su campo bioeléctrico, como las mitocondrias de sus células. La energía de reserva procedería de un condensador cuántico, lo que les permitiría funcionar indefinidamente. No se tardó mucho en crearlo. La fórmula final brillaba dentro de un vial reforzado con un tenue resplandor dorado, un híbrido líquido nanita hecho de nanotubos de carbono. Tony se aseguró de tomar precauciones tempranas contra mutantes como Magneto, que pueden controlar el metal. Tony sonrió, haciendo girar el vial entre sus dedos. Si esto funciona, me convierto en el siguiente paso de la evolución humana. Si falla, bueno, no pensemos en eso. Colocó el suero Aegis sobre la mesa ante él e hizo que Elena utilizara el robot humanoide. Si las cosas salían mal, Elena le inyectaría el suero, evitando su muerte. Estoy lista, dijo Elena. Buena suerte para mí, dijo Tony con una sonrisa de satisfacción. Se subió la manga y se inyectó la solución directamente en el antebrazo. Al instante, lo sintió. Un extraño calor se extendió por sus venas, no doloroso, pero intensamente consciente. Podía sentir los nanocitos moviéndose, integrándose, adaptándose. Su ritmo cardíaco se aceleró por un momento antes de estabilizarse. El sistema se recalibró mientras Tony se concentraba. Cerró los ojos, concentrándose. Muévete. Los nanocitos respondieron. Por primera vez, Tony Stark no solo controlaba la tecnología, sino que era la tecnología. El estómago de Tony rugió con fuerza, rompiendo el silencio del laboratorio. Su metabolismo mejorado ya estaba funcionando, quemando calorías a un ritmo alarmante mientras su cuerpo se adaptaba a los nanocitos. Muy bien, la ciencia puede esperar. Primero la comida. Salió del laboratorio y se dirigió a la cocina, donde sacó de la nevera restos de filete, puré de patatas y pan de ajo. Apenas tuvo paciencia para calentarlo antes de hincarle el diente y devorarlo como un muerto de hambre. Entre bocado y bocado, comprobó sus constantes vitales en el oloreloj. Los nanocitos se habían integrado completamente, ni rechazo, ni coagulación, ni fallos del sistema. Por el contrario, su cuerpo funcionaba con la máxima eficacia, absorbiendo nutrientes más rápidamente y descomponiendo los desechos con mayor efectividad. Sus músculos se sentían más fuertes, sus reflejos más agudos. Cuando terminó de comer, se sentía imparable. Siempre hay más espacio para mejoras. Después de comer, Tony se echó una siesta. Estaba cansado. Unas horas más tarde, se despertó después de una buena siesta. Tony se puso delante del espejo, girando los hombros y flexionando los dedos mientras estudiaba su reflejo. A primera vista, parecía el mismo. Pero se sentía diferente. Era más fuerte, más rápido y estaba más en sintonía con cada fibra de su ser. Los nanocitos habían hecho algo más que integrarse. Se habían convertido en él. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Realmente soy un genio. Pero no había tiempo para maravillarse de su propia brillantez. Las pruebas eran lo siguiente. Muy bien, Hermes, Legión, gritó, acercándose al centro de su laboratorio. Comprobación de diagnóstico. Quiero un análisis completo de mi biometría, tiempo de reacción y consumo de energía. Ejecutando diagnósticos, respondió Hermes con suavidad. Tony exhaló, sus músculos ya zumbaban de energía.
Necesitaba una prueba de verdad, algo que le pusiera al límite. Y tenía justo lo que necesitaba. Activa el protocolo de entrenamiento. Se dirigió a la sala de entrenamiento. Muy bien, chicos. Vamos a ver lo que puedo hacer. Sin previo aviso, un aluvión de proyectiles con punta de goma salió disparado hacia él desde múltiples ángulos. Sus instintos se activaron y, antes de que su cerebro pudiera reaccionar conscientemente, su cuerpo se movió. Esquivó hacia la izquierda y luego giró, evitando por los pelos otra andanada. Su percepción del tiempo era diferente, era mucho más lenta y controlada. Vaya, qué bien me he sentido. La velocidad de reacción aumentó un 34%, anotó Hermes. Las tasas de transmisión neuronal están superando las limitaciones humanas básicas. Tony sonrió mientras esquivaba sin esfuerzo otro proyectil. Aún no había activado su traje. Muy bien, vamos a darle caña, murmuró. Dame algo real. Comenzando fase 2. Las paredes se movieron, revelando un conjunto de robots de entrenamiento reforzados. Cada uno es capaz de imitar los patrones de ataque del enemigo en el mundo real. Tony crujió los nudillos. Vamos, chicos grandes. Bailemos. El primer robot se abalanzó sobre él. Instintivamente, Tony lo esquivó y contraatacó con un golpe seco. El impacto lanzó al robot contra la pared, dejando una abolladura en la chapa reforzada. Tony parpadeó. Vaya. La densidad muscular ha aumentado un 27%, informó Hermes. Control de movimiento asistido por nanocitos activo. El segundo robot se abalanzó sobre él, y esta vez Tony no se molestó en esquivarlo. Atrapó su puño en el aire, sintiendo la fuerza reverberar en su brazo. Con un simple giro, arrancó el brazo del robot y lo arrojó a un lado. Silbó. Vale, eso es nuevo. Pero su momento de admiración se vio interrumpido cuando 3 robots más cargaron contra él a la vez. Tony se movió por puro instinto. Uno de los robots se abalanzó sobre él, lo esquivó, giró y le asestó un fuerte rodillazo en el torso que lo hizo caer al suelo. Otro bot trató de agarrarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, la palma de la mano de Tony salió disparada, empujándolo hacia atrás con fuerza suficiente para destrozar su placa pectoral. El último robot intentó flanquearlo, pero algo nuevo se activó. Su visión se superpuso momentáneamente a una trayectoria predictiva, un tenue arco rojo que mostraba dónde caería el ataque. Sin vacilar, esquivó y asestó un golpe certero a la cabeza del robot, desmantelándolo de un solo golpe. Procesamiento de combate adaptativo detectado, confirmó Hermes. Estás analizando subconscientemente los patrones de ataque y ajustando la eficacia de la respuesta en tiempo real. Tony sonrió cuando el último bot cayó al suelo hecho pedazos. Apenas se sentía sin aliento. Permaneció inmóvil un momento, asimilándolo. Acabo de aniquilar a todo un escuadrón de robots de combate, sin el traje, murmuró. Con los bionanitos, debería ser inmune a toxinas, enfermedades y drogas. Y debería ser capaz de esquivar más o menos todos los intentos de asesinato contra mi vida en el futuro. Bueno, tengo que conseguir más vibranium, pero por muy estimulante que fuera, ese pensamiento tenía un nuevo peso. Si tenía ese poder, ¿cuánto tardaría alguien en intentar arrebatárselo? O peor aún, utilizarlo como arma. Su sonrisa se desvaneció. Muy bien, es suficiente por hoy. Fin de la simulación, respondió Hermes. La sala se apagó y Tony exhaló. Su corazón seguía firme. Su cuerpo se sentía vivo. Pero había una última cosa que debía probar. Tony respiró hondo y se concentró en sí mismo. Era el momento de superar los límites aún más. Lo deseó. Al instante, los nanocitos de su torrente sanguíneo respondieron. Un sutil cosquilleo recorrió su piel cuando unas máquinas microscópicas surgieron, fluyendo como metal líquido. Se aglutinaron en sus brazos, su pecho, sus piernas, hasta que todo su cuerpo se envolvió en una armadura negra y dorada. La transformación fue perfecta, la transición instantánea. Sin montaje, sin demora, solo pura tecnología viva formándose a su alrededor como una segunda piel. ¡Wow! Flexionó los dedos y observó cómo la armadura se adaptaba a sus movimientos. El traje no era solo una extensión de él. Era él. Se movía cuando él pensaba y respondía incluso antes de que terminara una orden. Sin zumbidos mecánicos, sin sistemas de bloqueo engorrosos. Era puro movimiento fluido. Integridad del traje al 100%, dijo Hermes. Dispersión de nanocitos estable. Salida de energía dentro de los límites de seguridad. Tony giró los hombros, sintiendo cómo la energía recorría cada fibra de su cuerpo. Con un pensamiento, activó los repulsores.
La energía cobró vida en sus palmas, zumbando suavemente. Levantó una mano, con la palma hacia afuera, y disparó una ráfaga corta contra el muro de entrenamiento más cercano. La explosión estalló con una fuerza 10 veces superior a la esperada, y el impacto dejó un cráter fundido y humeante. Tony parpadeó. Bien. Eso es nuevo. La potencia del repulsor ha aumentado un 243%, observó Hermes. Tony sonrió. Vaya. Bájalo un poco. Pon 100 por defecto. Afirmativo. Respondió la IA. Activar vuelo. En cuanto lo pensó, los nanocitos se activaron. La energía corrió por sus piernas y espalda y, con un movimiento suave y sin esfuerzo, se lanzó al aire. El laboratorio se desdibujó a su alrededor mientras planeaba, estabilizándose con una facilidad que parecía, casi instintiva. El control de vuelo es un 89% más eficaz que en las iteraciones anteriores, informó Hermes. Tu tiempo de reacción compensa las turbulencias antes incluso de que se registren. Tony sonrió satisfecho. Vamos a darle caña. Avanzó como un cohete, zigzagueando por el laboratorio con una precisión imposible. No había retardo, ni sobrecorrección, solo movimiento puro y perfecto. Era como si su cuerpo ya supiera qué hacer. Ah. Ya es de noche. Ahora, hay que vigilar el tiempo. Elena, ocúpate de la vigilancia, voy a dar una vuelta. Buen viaje, jefe, respondió Elena. Tony giró en el aire, se retorció y salió disparado hacia arriba por la escotilla del techo, irrumpiendo en el cielo nocturno. El aire nocturno le pasó a toda velocidad mientras ascendía y la ciudad se extendía bajo él como un mar de luces parpadeantes. Respiró hondo para asimilar el momento. Los nanocitos se adaptaron perfectamente a la altitud, regulando su ingesta de oxígeno y compensando la presión atmosférica. Cada parte de su cuerpo se sentía viva, mejorada más allá de las limitaciones humanas. Muy bien, veamos lo rápido que puedo ir, murmuró Tony, con una sonrisa en los labios. Inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante y pensó, aceleración a fondo. La respuesta fue instantánea. La energía recorrió su traje y, en un abrir y cerrar de ojos, salió disparado hacia adelante. El paisaje urbano se convirtió en una estela de neón y movimiento mientras él surcaba el cielo, rompiendo la barrera del sonido con un estruendo sordo que apenas dejaba ondas a su paso. Su IA ya se estaba ajustando a la resistencia del viento, minimizando las turbulencias y manteniendo una trayectoria suave. Mach 2,5 y subiendo, informó Hermes. Sistemas operando a máxima eficiencia. Tony dejó escapar un silbido. Maldita sea. Podría ser la cosa más rápida en el aire. Atravesó los rascacielos sin esfuerzo, sintiéndose más como una fuerza de la naturaleza que como un hombre trajeado. Esto era diferente. No era él quien pilotaba un exotraje, sino su cuerpo, sus reflejos y su mente perfectamente integrados con los nanocitos. Después de dar una vuelta, Tony sonrió mientras se elevaba sobre el océano, las luces de la ciudad se desvanecían tras él. La velocidad era embriagadora, pero necesitaba probar algo más que el vuelo. Muy bien, Hermes, dijo, con los ojos fijos en la vasta extensión de agua oscura que tenía delante. Es hora de ver cómo se maneja este bebé bajo el agua. Ajustando configuración de nanocitos para movilidad acuática, respondió Hermes. Calibración de la resistencia hidrodinámica en curso. Tony se inclinó hacia abajo, cambiando su cuerpo a una posición de inmersión. En el momento en que tocó el agua, no hubo impacto violento, ni pérdida repentina de control. Los nanocitos se ajustaron al instante, dispersando la fuerza de entrada y permitiéndole atravesar el océano como un torpedo. Muy bien, así se hace, murmuró Tony mientras estilizaba su figura. El luz se ajustó, filtrando la oscuridad con imágenes térmicas y superposiciones de sonar. El traje se movía a la perfección, adaptándose al nuevo entorno sin retrasos. Estabilización de la flotabilidad activada, informó Hermes. Velocidad actual, 75 nudos y subiendo. Tony se impulsó hacia adelante con un simple pensamiento, y el traje respondió al instante. La eficiencia hidrodinámica ha aumentado un 312% en comparación con el traje Mark 50, señaló Hermes. Velocidad máxima estimada. Mach 1,2 bajo el agua. Silbó. Velocidad Mach en el agua. Eso ya es algo. A continuación probó la maniobrabilidad, girando y subiendo en espiral, ejecutando giros cerrados que habrían puesto a prueba incluso los diseños anteriores de su traje. Los nanocitos respondieron a la perfección, ajustándose al instante a las corrientes cambiantes. Muy bien, Hermes, veamos cómo funcionan los repulsores aquí abajo.
Levantó la palma de la mano y disparó una ráfaga de baja energía. El resultado fue un estallido de plasma concentrado y sobrecalentado que vaporizó el agua circundante, creando una onda de choque presurizada que desplazó todo en un radio de 10 metros. ¡Santo! Tony apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la fuerza le hizo retroceder ligeramente. Eficiencia del repulsor bajo el agua al 167% de las proyecciones básicas, declaró Hermes. Compensando la resistencia a la presión. Tony sonrió. Bien. Subamos la apuesta. Activó su Unibeam, pero en lugar de la dispersión amplia habitual, los nanocitos remodelaron automáticamente la salida, creando una lanza de energía estrecha y de alta intensidad. La ráfaga atravesó el océano como un láser, creando un túnel de vapor sobrecalentado antes de que el agua se precipitara de nuevo. «Maldita sea», murmuró Tony. Sus ojos se dirigieron hacia el nivel de oxígeno. «Bueno, es hora de salir de aquí. Se me ocurren una o dos formas más de mejorarlo».